Tengan todos muy buenos días, estimados periodistas, señoras y señores que nos acompañan a través de las plataformas digitales. En esta ocasión, el Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencias, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia presentará el segundo informe, Situación de País 2023, Entorno Socioeconómico. En este informe será presentado por los doctores Rolando Pacheco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y coordinador del Observatorio de Políticas Públicas; Claudio de Rosa, investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Francisco Gavidia; Óscar Picardo, director del Instituto Ciencia, Tecnología e Innovación. En este momento veremos los puntos a tratar. Como primer punto, introducción conceptual del informe de situación del país. Como segundo punto, perspectiva económica mundial y de Centroamérica 2023. Como tercer punto, El Salvador, economía e impacto social 2023. Cuarto punto, informe social. Y quinto punto, tendremos sugerencias ante la situación nacional y mundial. En este momento los dejo con el doctor Rolando Pacheco. Muy buenos días a todos. El Observatorio de Políticas Públicas y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia agradecen que estén con nosotros en la presentación de este segundo informe de situación de país del 2024. Congruentes con nuestra misión institucional como institución de educación superior, a través de este informe de país que presentamos, pretendemos hacer una aproximación a la realidad nacional en los ámbitos económico y social, intentando que esto sea un elemento fundamental para estimular la discusión y la generación de soluciones a los problemas que el país enfrenta. Queremos destacar que este informe es un estudio de carácter técnico que desde la ciencia y sus métodos nos presenta una fotografía de la realidad económica y social del país y está sustentada en fuentes de datos oficiales de instituciones de gobierno, multilaterales y otros organismos reconocidos internacionalmente, de manera que el sustento de información del informe es suficientemente válido y confiable para estudios de esta naturaleza. También por la razón de ser de la Universidad Francisco Gavidia como institución de educación superior, nuestro principal interés es que los hallazgos del presente informe nutran el quehacer docente en nuestras aulas de la universidad. Ese es el propósito fundamental, generar conocimiento que sea de utilidad para nuestros estudiantes, que sea usado, que sea discutido, que sea analizado en nuestras aulas y lograr así parte de nuestra misión, que es lograr una integración de la docencia con la investigación. Pero además tenemos una misión de proyección, que es poner al servicio de la sociedad el conocimiento que producimos, y por esa razón es que el alcance de estos informes va a toda la sociedad salvadoreña para que los diferentes actores y sectores de la sociedad, de manera particular, de acuerdo con sus propias dinámicas, hagan sus análisis y saquen la utilidad que crean conveniente de la información que estamos generando. Así es que en este marco es que presentamos, en este marco de ideas es que presentamos este segundo informe de situación del país y con mucho agrado lo presentamos a la sociedad salvadoreña esta mañana. Vamos a dividir la presentación del informe en dos partes. Inicialmente voy a dar la palabra al doctor Claudio de Rosa, investigador del Observatorio de Políticas Públicas, para que nos comparta los hallazgos del ámbito económico, y posteriormente el doctor Picardo nos va a presentar los hallazgos del ámbito social. Así que bienvenidos todos y doy la palabra al doctor de Rosa. Muchas gracias.
Buenos días a todas y todos. Comenzando con la economía mundial, la perspectiva 23-24 muestra que va a haber una desaceleración en general y se estima que habrá una recuperación en el 2024. La alta inflación que se vivió en el año 2022 ha cedido en la primera mitad del 2023 y continuará retrocediendo en el segundo semestre del año 24. La tasa de interés se mantendrá alta con la posibilidad de comenzar a reducirse hacia fines de este año y la Reserva Federal continúa aumentando las tasas de interés y eso le pondrá presión a lo que deban pagar especialmente los países latinoamericanos que incurran en el mercado internacional. El crecimiento económico mundial será mixto. En el mundo en general, en el 2022 se creció 3.5% y se proyecta que el 2023 baje a 2.1%. Estados Unidos se espera un crecimiento menor en el año 2023 de 1.8%, con un crecimiento ya realizado en el primer trimestre de 0.5% y en el segundo trimestre de 0.6%. Están en línea, pero pueden quedar cortos de lograr esta meta. China, que puso para el año 2023 5.2%, creció en el primer trimestre 2.2% y sorpresivamente cae ese crecimiento a 0.8% en el segundo trimestre, por lo consiguiente es difícil que pueda alcanzar la meta de 5.2%. La zona europea, la zona euro, se proyectaba un crecimiento de 0.9%, en el primer trimestre tuvieron una recesión 0.1% y en el segundo trimestre se espera un crecimiento, ya se tuvo de 0.3%. También tendrán dificultades para alcanzar su meta. Reino Unido muestra una mejor perspectiva porque incluso se subió el crecimiento esperado de 0.3 a 0.4 por el Fondo Monetario Internacional, aunque tuvo un bajo crecimiento en el primer trimestre de 0.1, el segundo trimestre 0.2, va bastante bien. Japón también se espera que cumpla sin mayor problema su crecimiento de 1.4%. La tendencia a la baja de la inflación en las primeras principales economías del mundo. En el Reino Unido, que tiene una proyección de 4.3%, está todavía teniendo a julio un incremento de su inflación de 6.8%, con relativa dificultad puede cumplir su meta. Luego Alemania, que tiene una meta de 3.6%, sí va a tener problemas para cumplir la meta de 6.2%, dado los datos de 6.2 que tenemos a julio. Luego la zona euro, que tiene una proyección de 3.8, dado el dato a julio de 5.3, está en línea de poder cumplir esta meta. Estados Unidos no tendrá problema de cumplir el 3.0% de meta en el 2023, dado que a julio ya está en 3.2 y muestra que hay una tendencia bastante sostenida hacia la baja. Japón, que tiene una proyección de 2.3%, a junio, no julio, a junio, tuvo una inflación de 3.3% e incluso ya están hablando que podría ser un poco superior en el año. La meta de inflación, en vez de 2.3, ya están estimando que puede estar en el orden de 2.5. Y China, que tiene una proyección de 3.2 de crecimiento de los precios, tuvo a julio, es decir, en los 7 primeros meses, una inflación anual de menos 0.3%, por consiguiente China no debería tener problema con cumplir su meta de inflación. Ahora, si vemos la región de Centroamérica, se desacelerará el crecimiento económico, aunque en menor proporción a lo que fue proyectado inicialmente tanto por el Banco Mundial como el Fondo Monetario. La inflación continúa retrocediendo en el 2023, aunque se resiste en Nicaragua. Veamos. Se desacelera el crecimiento de la economía en El Salvador. Estos son datos del Banco Central de Reserva y el PIB trimestral creció solamente 0.8% en el primer trimestre. Y salvo una caída durante la pandemia en el año 2020, este crecimiento de 0.8 es el menor desde el 0.4 registrado en el primer trimestre del 2016. Ahora, todo indica que se va a desacelerar el crecimiento de la economía en el segundo trimestre.
el Producto Interno Bruto real del segundo trimestre se transforma en un desafío a mantener y lograr por lo menos alcanzar nuevamente el 0.8 del primer trimestre. ¿Por qué hay dificultades? Porque cuando comparamos el primer trimestre con el segundo trimestre, tenemos que las exportaciones que cayeron 87 millones en el primer trimestre, caen otros 181 millones en el segundo trimestre. Las importaciones de bienes y consumo, que subieron 34 millones en el primer trimestre, caen 41 millones en el segundo trimestre. Las importaciones de bienes intermedios, que cayeron 346 millones en el primer trimestre, caen otros 439 millones en el segundo trimestre. Las importaciones de capital, que subieron 70 millones en el primer trimestre, cayeron 69 millones en el segundo trimestre. Luego tenemos que la recaudación de impuestos sobre la renta en el apartado retenciones fueron 27.7 millones menos y por pago a cuenta 26.9 millones menos en el segundo trimestre respecto al primer trimestre. Y el IVA, declaraciones, fueron 8.4 millones menos en el segundo trimestre respecto al primer trimestre. Es decir, los datos muestran en general que en el segundo trimestre ha habido un empeoramiento de los resultados. Luego, el Fondo Monetario proyecta un crecimiento económico más lento en el 2023. Panamá se proyecta un crecimiento de 4% y en el primer trimestre del año ya tuvo un crecimiento de 4.7%. República Dominicana, que tiene un crecimiento proyectado de 4.3%, solo crece 1.4% en el primer trimestre, lo que demuestra que habrá algunas dificultades para alcanzar la meta. Luego, Costa Rica está en muy buenas condiciones, porque se proyectaba un crecimiento de 2.9%, y ha logrado en el primer trimestre 4%, con perspectivas de seguir este crecimiento. Honduras, que tenía una proyección de 3.5%, en el primer trimestre logró un 1.8% de crecimiento, lo que le pone un poco difícil cumplir la meta. Guatemala, que tenía una meta de 3.4, creció en el primer trimestre 3.7, lo que significa que está en línea para poder cumplir la meta proyectada. Nicaragua, que tenía un crecimiento proyectado de 3%, tendría un 3.5% en el primer trimestre, lo que facilitaría el logro de su meta. El Salvador, que tiene una proyección inicial de 1.7%, tuvo un crecimiento de 0.8% en el primer trimestre y se ven con dificultades en el segundo trimestre. El crecimiento económico real de toda Latinoamérica, dado los datos del Fondo Monetario Internacional de julio de este año, es decir, hace menos de un mes atrás, nos indica que El Salvador tendría el cuarto menor crecimiento en el año 2023 en un empate técnico con México. Y luego ocuparía el último lugar en el 2024, teniendo una misma tasa de crecimiento junto con Brasil en el último lugar. Es un dato que debemos mirar con mucha precaución. Luego, la inflación en Centroamérica. Costa Rica registró una inflación anual de menos 2.3%, es el mejor resultado que se tiene en la región. Panamá logró una inflación de 1.2% en el primer periodo a julio, El Salvador 3.3%, y de esta manera Costa Rica tiene la menor inflación con 2.3% y El Salvador con 3.3%, tiene la tercera menor inflación de la región, y si se mantiene el ritmo de decrecimiento de la tasa de inflación, va a rondar la inflación a final de año alrededor del 2.5% proyectado por el Fondo Monetario del 2023. Esta es una buena noticia. Ahora, impacto económico y social de la economía. La situación de la economía es el principal problema de la población en El Salvador. El alto costo de la vida y falta de empleo formal deterioran la calidad de vida. La inversión extranjera mejora en el primer trimestre del 2023. Luego, existen algunos riesgos para este año: caída de exportaciones, menores importaciones, bajo nivel de reservas internacionales, alto gasto público, limitado acceso al financiamiento externo
y fuerte uso de reservas de liquidez y fondos de pensiones. Como decíamos, la inflación ha estado a la baja y llegó a 3.3% en julio del 2023, que es la menor tasa desde julio de 2021, cuando fue 3.4%. Los precios continúan aumentando, pero en un menor porcentaje, y esa es una buena noticia. Luego, las mayores altas se han dado en alimentos y bebidas alcohólicas, 6.4%, restaurantes 6.7%, bienes y servicios 5.1%, aunque disminuyen artículos para el hogar, menos 0.5%, y recreación y cultura, menos 0.1%. Sin embargo, la inflación acumulada a julio en los últimos 2 años es de 11%. Luego, se mantiene un fuerte aumento en la canasta básica, especialmente en la rural. La canasta urbana subió $15.30, es decir, 6.5% en el año a junio del 2023. Sin embargo, en los 2 últimos años, entre junio del 21 y el 23, aumentó $47, es decir, 23.1%. En el área rural es una situación similar, pero más aguda aún. La canasta básica aumentó $15.15, 8.7% anual a junio del 2023. Pero en los últimos 2 años, a junio del 2021-23, aumentó $42.58, es decir, 29.1%. Y es aquí donde viven las familias más pobres de El Salvador. Ingresos de remesas tienen un mayor crecimiento en el primer semestre. Ellas que subieron 3.8 en el primer semestre del 22, 3.8, ahora aumenta su ritmo de crecimiento a 5.2%. Por consiguiente, se recibieron $4.019.8 millones en el primer semestre, esto es prácticamente 200 millones adicionales. De estas remesas se recibieron en billeteras digitales de criptomonedas, según datos del Banco Central, solo 1.2% comparado con 1.7% en igual periodo del 2022. Es decir, cayó el envío de remesas 29.4%, es decir, cada vez hay menor uso de criptomonedas. En la calificación de deuda soberana a largo plazo del país, nosotros tenemos un deterioro. El Salvador tiene la calificación más baja en la región en el segundo semestre y hay un marcado deterioro desde la calificación que se tenía en el segundo semestre del 2019. Esto es lo que dificulta la obtención de créditos externos por parte del país. Y si vemos en América Latina cuál es el riesgo país calculado por el ENVI, tenemos que El Salvador tiene la tercera calificación más baja de América Latina a julio del 2023. Y nuevamente reiteramos, igual que lo que dijimos anteriormente, esto dificulta la obtención de crédito externo. Luego, la inversión extranjera directa tuvo una buena recuperación en el primer trimestre de este año, cuando entraron $142 millones. Es un resultado esperanzador porque podría revertirse esta tendencia que hemos tenido de salida neta de recursos, como se ha dado desde el tercer trimestre del 21 al 2023, que salieron $56.6 millones. El Salvador es el único país de la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana que registra una salida de inversión en los últimos 7 trimestres. Las exportaciones tuvieron un resultado negativo, pues cayeron 7.2%. y totalizaron 3.439 millones de dólares, es decir, 268 millones menos. Y por esto se ha logrado este resultado tan negativo porque cayeron los precios internacionales y en volumen aumentaron levemente, es decir, prácticamente se mantiene, es decir, este es un efecto especialmente por efecto de precios. Luego, las importaciones, que aumentaron 28.2% en el primer semestre del año pasado y totalizaron 8.658 millones, ahora en el segundo semestre de este año, el primer semestre de este año, cayeron 10.1% y totalizaron
7.786 millones, es decir, 872 millones menos. Las importaciones se contrajeron especialmente por una caída en los precios 10.1% y una disminución en el volumen importado. Luego, lo positivo que tenemos de esta reducción, que fue de las importaciones mayores que el de las exportaciones, es que el déficit comercial se redujo 12.9% en el primer semestre del 2023 y totalizó 4.347 millones, una disminución de 604 millones respecto al igual periodo del 2022. Aunque el déficit aún es grande, es un buen resultado porque han salido menos recursos al exterior. Entonces tenemos que la salida neta de recursos ha sido de 327 millones, que resultan de una salida de 4.347 millones que fueron compensados en buena parte por 4.020 millones que se recibieron en remesas. Sin embargo, seguimos con un bajo nivel de reservas internacionales y eso debemos mirarlo con mucho cuidado. A julio del 2023, las reservas internacionales cubren 1.9 meses de importación, cuando lo que se recomienda internacionalmente es que cubran al menos 3 meses de importación. Es de ver que, excepto en el 2022, el nivel más bajo que tenemos en los últimos 13 años y medio es el que se está teniendo este año respecto a los 4.9 meses de importación en el año de 2009. Por otra parte, tenemos que disminuye la recaudación tributaria. Los ingresos cayeron 54.6 millones en el primer semestre de este año, comparado con igual periodo del año 2022, y totalizaron 3.554.9 millones, es decir, 20.8% del PIB, comparado con 22.2% del PIB en igual periodo del año pasado. Este resultado refleja menor recaudación por IVA importaciones, que es donde más duro le ha golpeado al ingreso de recursos al Estado, en aranceles de 2.1 millones, de declaraciones de impuestos sobre la renta de 11.9 millones y consumo de servicios de 3 millones menos, que no pudieron ser compensados con otros ingresos que se aumentaron levemente. Luego, el pago de intereses aumentó 28 millones a pesar de la reclasificación de la deuda de pensiones y totalizó 1.424 millones en los 12 meses a septiembre de este año 2023. Entonces, la inversión pública aumentó 64 millones y totalizó 897 millones del PIB. Y el pago de intereses fue 527 millones, es decir, 58% mayor que la inversión pública. Luego, el sector público, dado los datos que tenemos a este momento y reportados por el Ministerio de Hacienda, mostró un superávit de 19 millones a junio del 2023, comparado con un déficit de 79 millones a junio del 2022. Esta disminución responde a la eliminación contable del FOP, menos 146 millones, haber dejado de pagar algunos de los intereses, menores transferencias corrientes en 57 millones y de transferencia de capital 91 millones, así como un sustantivo aumento en pagos atrasados, como se han visto en los diferentes medios de comunicación. La deuda pública. La conformación de la deuda cambió contablemente, pero siguió creciendo entre diciembre del 22 y junio del 23 y totalizó 28.615 millones, equivalentes a 83.7% del PIB. ¿De dónde viene esto? La deuda histórica, que era de 25.350 millones, contablemente se bajó a 19.762 millones. Sin embargo, los certificados de obligaciones provisionales y que alcanzaron a 8.397 millones, así como los certificados de financiamiento de transición de 455 millones, refleja un aumento de la deuda por pagar, porque lo que solo se ha evitado
es el pago de intereses y principal, pero la deuda sigue siendo deuda, sigue ahí presente. E incluso se mantiene estable lo que corresponde a los certificados de obligaciones provisionales y los certificados de financiamiento de transición, pero periódicamente habría que irle agregando los intereses que se van acumulando. Luego, las reservas de liquidez siguen bajando y llegan solamente a junio de este año a 20.3%, 12.3%. Es decir, los bancos han sentido que le han librado 1.361 millones de dólares que ha servido tanto para expandir el crédito al sector privado, pero principalmente el crédito al gobierno. Esta es una de las fuentes principales de crédito para el gobierno. Entonces, tenemos que el crédito total aumentó 10.7% a junio del 2023 y llegó a 20.986.8 millones, 61.4% del PIB. Un aumento anual de 2.100.7 millones de dólares. De estos, para el sector privado el crédito creció 7.4% en el año a junio del 2023 y llegó a 17.169.8 millones, 50.2% del PIB. El crédito al sector privado aumentó 1.180 millones de dólares y el crédito al sector público se elevó 28.2% en el año a junio del 2023 y ascendió a 3.817 millones, 11.2% del PIB, un aumento anual de 920.3 millones. Finalmente, tenemos que las tasas de interés se han mantenido bastante estables, con un pequeño aumento en la tasa de depósitos de 97 puntos porcentuales y la de créditos de 144 puntos base. Bastante reducido el incremento de las tasas de interés, dado lo que han aumentado en el resto de la región por la presión que ponen el aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal. Y la diferencia entre tasas activas y pasivas cerró en 2.2%, que demuestra la competitividad del sistema financiero salvadoreño, y este 2.2 puntos porcentuales es la menor de Latinoamérica. A continuación seguimos con el informe social y dejo la palabra al doctor Óscar Picard. Muy buenos días, gracias. Vamos a ver algunos datos que provienen de nuestros estudios y encuestas. Estamos en campo. Ayer, el martes, iniciamos la próxima encuesta que se presentará a finales de agosto, que va a ser la primera encuesta electoral con boleta para presidentes, diputados y alcaldes, y otros temas también de índole social, ¿verdad? De esta encuesta última que corrimos, como siempre, tenemos una serie de datos importantes que nos permite ir monitoreando el muestreo aleatorio por rangos de edad y por situación económica. Esto es importante para los cruces de variable y para ir viendo, digamos, otro lado de la economía, como pueden ver en la gráfica de actividades económicas, ¿verdad? Siempre manejamos estos rangos bastante bajos de empleo formal que andan por el orden del 34% y que nos indica que el subempleo y la informalidad sigue siendo siempre alta. Igual, desde el punto de vista educativo, también tenemos siempre la foto demográfica de la escolaridad promedio de los encuestados, que coincide con los datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples, que nos arroja una media de 7.2 grados de escolaridad. Y por último, desde el punto de vista demográfico, también vemos los datos de ingresos, y ahí, como pueden ver en la gráfica, tenemos dos concentraciones importantes. Prácticamente la mayoría, 27 más 28%, están en los rangos de la gente que gana entre $212
y 350 y 351 dólares y 500. A esto obviamente se suma, digamos, las familias que reciben remesas, que esto permite mejorar el presupuesto familiar para un 20% de las familias. Siempre hemos estado dando seguimiento a la aguja ideológica, ¿verdad? Es un fenómeno que nos interesa como línea de investigación y que lo hemos tratado con diversos proyectos, comprender el comportamiento ideológico, cosmovisión, valores, principios, y curiosamente en esta lámina vemos una autodescripción. Digamos, dejamos los modelos ideológicos en donde la gente se identificó primero con las derechas, después con las izquierdas, pero últimamente, en los últimos 6 años, hemos visto una inclinación progresiva hacia el centro o hacia la indefinición ideológica. La gente se aleja un poco de las etiquetas tradicionales. Consultamos en los estudios también cómo la gente percibe a la clase política, pese a buenas evaluaciones que pueda haber. La percepción que tiene la gente es dividida entre el corrupto y el servidor del pueblo, ¿verdad? Todavía los políticos arrastran un lastre por todas las noticias, por los casos que hemos visto en las últimas semanas. Esto afecta a la imagen y afecta a la reputación y a la percepción que tiene la gente sobre la figura del político. También evaluamos la percepción que tiene la gente sobre los empresarios y, digamos, aquí la foto es más positiva. 6 de cada 10 lo perciben como un generador de empleo y casi 3 de cada 10 lo percibe como un explotador. Siempre hay un estigma o una etiqueta un tanto negativo, pero en términos generales hay una mayor, digamos, una valoración más positiva. Evaluamos emociones, admiración y desprecio para ciertos actores de la vida nacional. La gráfica presenta 3 clasificaciones, las barras verdes lo que admira, la barra roja lo que desprecia y la barra beige si no contesta. Los políticos logran un nivel de admiración en términos generales un poco más alto, de 39%, y el nivel de desprecio es bastante bajo. Luego, a nivel religioso, hay una admiración en segundo lugar de 28%, a nivel deportivo de 25%, a nivel artístico de 23%, a nivel empresarial 15% y salvadoreño 15%, y el liderazgo 11%. Estas mediciones nos permiten ir, digamos, clasificando también y obteniendo información privilegiada para el análisis de otras preguntas que hemos hecho y que estamos haciendo en esta encuesta, que tiene una característica particular, la que estamos corriendo actualmente, que es la primera encuesta visual en donde se le entrega toda, no solo la papeleta de votación, sino que le entregamos la papeleta a la gente para que ellos llenen en visita casa por casa sin intervención del encuestador. Siempre también exploramos qué tan importante es lo educativo para la gente. Como pueden ver, la gran mayoría lo considera muy importante, un 85%, y si sumamos importante más, muy importante más importante, tenemos un rango casi que llega al 100%. Esta es otra evaluación emocional que hacemos y que lo hemos hecho durante 4 estudios. Prácticamente 68% de los salvadoreños se siente feliz, se siente realizado, está contento. Otras categorías emocionales más negativas
como deprimido, nervioso, triste, enojado, frustrado, tienen rangos bajos, y el optimismo también tiene un rango alto. Es decir, hay una atmósfera en términos generales bastante optimista. Eso no implica, digamos, directamente que la gente tenga un nivel socioeconómico muy favorable, pero sí refleja una actitud frente al futuro bastante afable. Medimos el uso de redes sociales, de las principales redes sociales, en 3 categorías: muchas veces al día, pocas veces al día o no lo veo. Y como pueden ver, la red YouTube tiene registros altos de muchas veces al día, 18%, y pocas veces al día de 53%. Le sigue Facebook con 51%, pocas veces al día, y 27%, muchas veces al día. Y luego TikTok con 37%, pocas veces al día, y 21%, muchas veces al día. Como ustedes saben, se produce mucho contenido digital, es algo que hemos venido monitoreando en los últimos años. Pronto vamos a presentar un informe de una nueva herramienta que tenemos que se llama Talkwalker, en donde podemos hacer mediciones en retrospectiva y hacia el futuro sobre el impacto de las principales redes sociales. Es una herramienta reciente que adquirimos para medición de sentimientos, aspectos emocionales y uso de algoritmos en estas redes, que, como viene campaña, va a ser bastante crucial. ¿Qué es lo que le gusta ver a la gente en redes sociales? Era una pregunta obligada. La gente le gusta ver cosas divertidas, y a veces es lo que la gente consume en TikTok, pero también le gusta ver deportes en segundo lugar, y en tercer lugar música y política. Farándula tiene poco, artistas tiene poco registro, y un 15% no contestaron. Obviamente esto depende también de la propia dinámica de los algoritmos. Le preguntamos a la gente si seguía cuentas, canales o influencers o youtubers vinculados al presidente Bukele. 45% nos dijo que no, nunca, 20% a veces, y 26.4% casi siempre, ¿verdad? Ese es un rasgo de la conducta de consumo de redes sociales. Esto es una pregunta que viene a confirmar un análisis que publicamos hace ya 2 años de desmoscopía en las encuestas o análisis de los datos. Nosotros siempre sostuvimos que el capital político real del presidente Bukele era 50%, y que sobre ese 50% se sumaba un 30% que daba la nota de 8, pero ese 30% es más vulnerable, no es un capital fijo. Entonces, cuando preguntamos en esta encuesta si se considera seguidor, admirador o fan del presidente Bukele, 51% nos dijo que sí, 15% nos dijo que más o menos, y 29% nos dijo que no. Esa foto se ha mantenido de tal forma que cuando vemos la nota de 8 recurrente en alrededor de 12 encuestas que hemos hecho y que marca una tendencia, confirma este capital político, que es importante pero que no refleja lo que muchas veces se dice de que un 80 o un 90% apoya al presidente Bukele. El capital real, duro, de dato, es 50%. Puede ser 80, puede ser 70. Cuando preguntamos en Bitcoin, bajó sustancialmente en la encuesta de Bitcoin, y vamos a ver qué dice esta encuesta que viene. También preguntamos qué era lo que más, si su respuesta fue sí, a ese 51%, qué era lo que más le atraía del presidente, para entender el comportamiento
o la mentalidad. Y como pueden ver, lo que más atrae o lo que más le gusta es la guerra contra las pandillas. Es el principal factor vinculado a eso que cuida y protege a los ciudadanos, con 18%, y después hay otras categorías menores. Esperamos que la semana siguiente convoquemos y tengamos resultados del próximo estudio para la última semana de agosto. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, Óscar. Seguimos con las sugerencias ante la situación nacional y mundial para 2023. Dado los datos presentados en el informe económico, hay algunas sugerencias para poder salir adelante de algunos pequeños problemas que se tienen. Primero, tomar medidas para reducir la inflación. Esto es necesario para cuidar a la gente más desprotegida y evitar el aumento de la pobreza. Entonces, nosotros consideramos que se deben mantener los subsidios, pero bien focalizados. Segundo, potenciar la creación de empleos formales. Es necesario para esto tener una sana predictibilidad de las reglas del juego, porque más empleos permiten reducir las migraciones. Tercero, estimular las exportaciones, diseñar y poner en marcha políticas que fomenten las exportaciones. Nuevos convenios, nuevos tratados internacionales son necesarios. Luego, número 4, atraer más inversión extranjera. Somos el país que menos inversión extranjera recibe. Y esto se puede lograr si se mejoran las condiciones de riesgo del país para poder atraerla. Quinto, contener el gasto público para reducir el déficit fiscal, el que no debería ser más de 2 puntos porcentuales del PIB. 6, elevar paulatinamente la reserva de liquidez hasta 20%, para que las instituciones financieras mantengan un sólido respaldo, así como lo han hecho, y con su buena gestión de recursos, y también esto permitirá recuperar las reservas internacionales netas. Muchas gracias y quedamos abiertos para cualquier pregunta que tengan ustedes.